Ladrillos cerámicos, también conocidos como tipo sapo, que tienen como dos pestañas a los costados para encastrar entre vigueta y vigueta, y la capa superior de compresión, que es una capa que puede variar entre los 4 y 7 centímetros, que es la encargada, es una capa de hormigón, que es la encargada de resistir el esfuerzo de compresión que produce la flexión en las losas. Esta capa de compresión lleva también una malla de acero muy fina, que no es de cálculo, sino que es una malla constructiva. En el mercado son las conocidas mallas tipo Cima, que fabrica Asindar, de diámetros pequeños, 4.2 o 5 milímetros, con separaciones que podrán estar entre 15 centímetros y 20. El conjunto entre vigueta, bloques o ladrillos y la capa de compresión es lo que se denomina una losa de viguetas o losas cerámicas, y el conjunto es lo que resiste la flexión que se produce en una losa. Por lo tanto, los elementos aislados no son resistentes en sí mismos, sino el conjunto. Las viguetas que están en la parte inferior de la losa son las encargadas de tomar la tracción que produce la flexión en una losa, y la capa de compresión en la parte superior de hormigón armado es la encargada de absorber el esfuerzo de compresión. Entre el esfuerzo de tracción y compresión conforman el par que genera el momento flexor al cual es sometida cada losa. Muy bien. Entre los elementos que conforman este entrepiso, en cuanto a los bloques o ladrillos que van entre las viguetas, las dimensiones son bastante estándares, lo cual conforman una distancia entre ejes de las viguetas que está estandarizada en los 50 centímetros. Lo que puede ser variable es la altura de los ladrillos. En el caso de los bloques cerámicos podrá variar entre 9 y 20, entre 9 y 16 aproximadamente, y los que son de poliestireno expandido o telgopor tienen alturas similares. El objetivo de usar bloques con diferentes alturas es darle al conjunto de la losa un espesor más alto, lo cual va a significar en poder resistir un momento flector también más alto. Ahora, la función de los bloques simplemente es alivianar el conjunto, desde el punto de vista estructural. Después le aportarán algún otro tipo de característica desde el punto de vista de diseño arquitectónico, como ser aislación térmica o acústica, pero desde el punto de vista estructural, lo que aporta el uso de estos bloques es alivianar el conjunto de la losa. Muy bien. En cuanto a las viguetas, estas se fabrican de sección constante, es decir, la medida de las viguetas está estandarizada, y las dimensiones en los diferentes largos de la sección son iguales. Lo que es distinto es la cantidad de hierro que tienen en su interior. Recordemos que estas viguetas, como son viguetas pretensadas, estas viguetas no están construidas con el acero de dureza natural que se utiliza en el hormigón armado, sino que se utiliza acero de alta resistencia en diámetros más finos, los cuales se trenzan formando estas armaduras que van colocadas en cada una de las series de viguetas que se pueden obtener en forma estandarizada. Lo que acá estamos viendo es una planilla de las 9 series que tiene catalogadas la firma Sharp, con las viguetas tipo Sharp, que conforman diferente sección de armado
Lo que vemos en esta columna es la cantidad de centímetros cuadrados de acero que tiene cada vigueta y cada una de las series entre qué y qué longitudes se fabrica en forma estándar. Muy bien. Acá podemos ver una foto donde se ve el acero en este pedazo de vigueta, donde vemos 3 líneas, 3 trenzas en su inferior y una en la nariz superior. Si uno se acerca, puede observar que ahí hay 2 alambres. En los extremos hay 1, 2 y 3 círculos, o sea que este es una trenza de 3 alambres. En la derecha también tenemos 3 y en el medio tenemos 2. En este caso correspondería a la serie 4, donde tienen el cordón superior un cordón de 2 alambres de 2,25, que serían estos 2, y en la parte inferior tiene 2 cordones de 3 alambres que están en los extremos, aquí y aquí, y el cordón central es un cordón de 2 alambres. Entonces, esta foto correspondería a una serie 4, que tiene una sección de acero de 0,398 centímetros cuadrados. Muy bien. Otra característica importante en cuanto a la construcción de las losas es su conformación o distribución cuando se va armando la losa. Tenemos 2 distribuciones o disposiciones muy usadas, que es la conocida disposición simple, que lleva una vigueta, un bloque, una vigueta y un bloque, y la disposición doble, que lleva 2 viguetas, un bloque, 2 viguetas, un bloque. Acá vemos 2 fotos. La foto de la izquierda sería una disposición simple, vigueta, bloque, vigueta, y sobre la derecha vemos una foto donde tenemos 2 viguetas, un bloque, 2 viguetas, un bloque, y así conformando todo el entrepiso o la losa. Entonces, llegamos al punto donde vamos a ver cómo se calcula, porque una losa cerámica se calcula también. Y acá quiero hacer una aclaración, porque hay muchos constructores en la industria que simplemente no calculan una losa cerámica, simplemente uno va y compra la vigueta en función de la luz que tiene que cubrir, y con eso la realiza. Sin embargo, vamos a observar que esto requiere un cálculo y que muchas veces adoptar una losa simplemente eligiendo la luz a cubrir no resuelve en forma correcta el cálculo estructural de la misma. Por lo tanto, vamos a decir, como vemos acá escrito, para el diseño y cálculo de una losa cerámica, las variables que influyen son la serie de viguetas, o sea, qué tipo de vigueta elijo dentro de esas series disponibles, su disposición, si voy a disponer una disposición simple o doble, y las alturas de los bloques de los ladrillos o bloques de tergopol. Estas 3 variables son las que me van a dar diferentes valores de capacidad resistente a la losa, la cual tendré que evaluar. Entonces, en función de las luces y cargas de la losa, debería hacer un análisis de carga. Ese análisis de carga me va a definir una solicitación máxima para losa, que será un momento admisible máximo, y yo tendré que disponer de una losa con una serie de viguetas, una disposición de viguetas y altura de bloques que me den un momento admisible que sea superior al requerido. Ese es el proceso de cálculo. Bien, en las 2 fotos vemos acá una losa cerámica con bloques de ladrillo saco, y sobre la izquierda vemos una con bloques de poliestireno. Entonces, los fabricantes, en general, en sus documentos técnicos, tienen que ofrecen planillas donde me informan cuál es la resistencia de cada combinación de losas. Entonces, en la presente planilla, nosotros podemos observar
que este cuadrado que yo estoy marcando es donde uno observa los diferentes momentos admisibles de las combinaciones de los elementos que constituyen la losa. Si uno lee el título, dice planilla de momentos flexores admisibles de forjados de viguetas. Bueno, forjados de viguetas son losas de viguetas, con bloques de poliestireno expandido. Entonces, cada valor dentro de este recuadro que nosotros estamos viendo, cada valor corresponde a un momento admisible que está en relación con qué tipo de serie de viguetas uso, la 1 o la 9, qué altura de bloque uso. Acá tengo los bloques de poliestireno más finos, de menor espesor, 10, y el máximo de 20. Y para cada uno tengo 2 renglones, porque acá dice que la conformación que puedo tener es A o B. La A se está refiriendo a esta configuración simple, vigueta, ladrillo, vigueta, y la B se está refiriendo a doble vigueta y un bloque en el medio, doble vigueta y un bloque en el medio. Luego, lo mismo, usando el bloque de 12 centímetros y medio, luego el del 16 y finalmente el del 20. En todos estos casos, están calculados con esta columna que dice E, capa de compresión, de 5 centímetros. La capa de compresión está bastante estandarizada en esta medida y la verdad que centímetro más o centímetro menos no me va a cambiar mucho los momentos admisibles. Lo que sí me va a aportar una mejor resistencia serán las alturas de los bloques, la disposición de las viguetas y la serie de viguetas. Por lo tanto, toda esta planilla está calculada con espesores de 5 centímetros. Por lo tanto, el espesor total de cada entrepiso, en este caso serán los 10 del bloque más los 5 de la capa de compresión, me va a dar una losa de un espesor de 15. Vamos, en este caso arrancan, a diferencia de las losas de hormigón macizo, arrancan con espesores un poco más altos que los otros. Finalmente, esta columna también informa el peso propio de cada uno de estos conjuntos y, como dije al principio, lo que está en este recuadro rojo son los distintos momentos admisibles para cada combinación que se quiera lograr. Entonces, finalmente decimos que la combinación de tipo de vigueta, altura de ladrillo y disposición de viguetas, y por supuesto capa de compresión, proporciona un momento admisible que deberá ser mayor al momento de cálculo que definen las cargas y las luces de la losa. Y siempre se deberá cumplir que el momento máximo debe ser menor al momento admisible de la losa que yo estoy colocando. Muy bien. Entendido esto, vamos a proceder a hacer un ejemplo. La siguiente, perdón, antes de seguir, les digo que la siguiente planilla es una planilla para usar con bloques cerámicos, pero todo lo que se lee en la misma es igual que la anterior. Estas son planillas, la información que estoy volcando en la clase son todas planillas de fabricante Sharp, pero cualquier otro fabricante tiene que ofrecer el mismo tipo de documentación técnica, tiene que informar con qué altura de bloque y con qué tipo de viga, cuáles son los momentos admisibles máximos que soportan con los productos que cada uno fabrica. Muy bien. Supongamos que tenemos que construir una ampliación en una vivienda donde tenemos que hacer una losa para este ambiente. O sea, es una ampliación. Como acá tenemos una luz más corta que la otra, lo que nos va a convenir es usar la luz corta para colocar viguetas en el sentido vertical e ir conformando la losa que soporte
estos ambientes dibujados en este proyecto. Lo cual significa que yo tengo que cubrir una distancia, o comprar, mejor dicho, viguetas, de 3,60 metros. Estos 3,60 metros ya incluyen unos 10 centímetros de apoyo, tanto de un lado como del otro. Es decir, la luz libre a cubrir hay que sumarle aproximadamente unos 20 centímetros para que esa viga se apoye en sus dos extremos. Entonces, mucha gente va a un corralón y compra viguetas para cubrir 3,60 metros. Entonces ahí vamos a tener una cuestión que ahora las vamos a ver. Fíjense, la serie 1 se fabrica hasta 3,80 metros. Por lo tanto, si uno va al corralón, le van a ofrecer la serie 1 si uno dice que tiene que cubrir 3,60 metros. Y si además coloca el bloque de menor espesor en su configuración simple, vigueta, bloque, vigueta, que es lo más usual que alguien haría para construir una losa sin realizar un cálculo, significa que va a obtener 510 kilográmetros de momento admisible para esa losa que está construyendo. Entonces, vamos ahora a hacer el cálculo para saber si eso es correcto o no. Pero recuerden este valor, 510 es lo que alguien haría sin hacer un cálculo. Pero vamos a realizar el cálculo, para eso es esta clase. Ahí, en el proyecto, dispondríamos de las viguetas conformando la losa, las cuales se apoyan o en mampostería o en vigas. Acá hemos hecho vigas, por lo tanto en esas vigas se van a apoyar cada una de las viguetas que vamos a comprar. Para realizar el análisis de cargas, se hace igual que para una losa maciza. Es decir, el corte del entrepiso, vamos a tener la estructura de la losa cerámica, luego un contrapiso que va arriba de la capa de compresión, una carpeta al piso y la sobrecarga de uso. Por lo tanto, se procede a hacer el análisis de carga. En cuanto a cuánto pesaría la losa cerámica que voy a hacer, cabe decir que yo obtuve este valor, lo adopto de las tablas del fabricante. A diferencia de las losas macizas, yo acá no estoy predimensionando la altura, sino que desde estas tablas yo parto de la elección del peso propio de lo que yo supongo que voy a armar. En nuestro caso, yo elegí 175 kilogramos por peso, porque en general yo lo que recomiendo es arrancar con la altura de bloque de 12,5, no con la del 10. La del 10 es un bloque muy quebradizo, sobre todo cuando uno vuelca la capa de compresión, la lechada de capa de compresión en obra. He visto muchas veces que se quiebran porque son bastante finos, y los del 12,5 son un poco más densos y más rígidos. Por lo tanto, yo recomiendo empezar acá, la configuración A de 2,5, que tiene un peso propio de tanto. Pero uno puede adoptar el que desea al momento de estar proyectando. Por lo tanto, ese es el valor adoptado para el peso propio, 175 kilos por metro cuadrado. Luego hacemos los cálculos como ya sabemos hacer en losas macizas, el contrapiso, la carpeta, el piso cerámico, obteniendo una carga permanente de 327 kilos por metro cuadrado, a lo cual habrá que sumar la sobrecarga de uso reglamentaria. Si es una vivienda estamos hablando de unos 200 kilos, lo cual me lleva entre cargas permanentes y sobrecarga a una carga total de servicio de 527 kilogramos por metro cuadrado. En este caso en particular, no vamos a mayorar las cargas, vamos a trabajar con cargas de servicio.
¿Por qué? Porque la información técnica del fabricante está hecho con momentos admisibles, no con momentos últimos. Por lo tanto, no es necesario que yo mayore las cargas, porque si no me va a dar demasiado. Estoy poniendo coeficiente de seguridad al material y a las cargas. Entonces, este es un caso particular donde si el fabricante no me está informando cuál es ese momento último, de acuerdo a la normativa última del CIRSOC, acá vamos a trabajar con cargas de servicio. Por eso no he mayorado las cargas permanentes y las cargas vivas. Muy bien. Ahora necesito hacer el cálculo del momento flexor máximo a que va a estar sometida con esas cargas la losa. Por lo tanto, como es una losa unidireccional, se calcula como si fuese una viga apoyado en estos dos bordes, por lo tanto tiene una luz de 360, y la losa se resuelve como una viga de 1 metro de profundidad con la carga de 527 que calculamos en el gráfico anterior. Entonces esta es la manera de resolver esta losa mediante la resolución de esta viga, que me da un momento máximo con esos valores de 854 kilogramos. Entonces, con ese valor deberé ir a la tabla a obtener una conformación del entrepiso de lo que yo quiera colocar. Entonces, si vamos a la tabla, recuerden que yo me propuse entrar con la configuración simple, una altura de bloque 12,5, me lleva a que para cubrir 854 kilogramos tengo que llegar a la serie 3 de viguetas que, según el fabricante, me cubren un momento admisible de 952. Recuerden que siempre el momento máximo de que tiene que ser menor que el admisible, que lo que la losa resiste. Por lo tanto, en este ejemplo, se elige un entrepiso con altura de bloque de 12,5, capa de compresión 5 centímetros y viguetas de la serie 3 con una disposición simple, vigueta, bloque, vigueta, que tienen un momento admisible de 952 mayor al momento máximo. Por supuesto, ustedes van a encontrar acá otras combinaciones de vigueta que también podría cubrir. Por ejemplo, si yo quisiera con el bloque de 10 centímetros, en la serie 4, aquí, tengo 877 kilogramos, que también cubriría el momento requerido. O también podría usar lo que se llama una configuración doble. Por ejemplo, si yo quisiera poner doble vigueta y bloque, también usando el bloque de 12,5 podría usar acá la serie 1 en 972 kilogramos. O sea, siempre voy a tener más de una solución posible. Lo que sí tienen que entender es que cada serie se construye en diferentes longitudes estándares. Por lo tanto, recuerden que tenemos que cubrir, acá en el ejemplo, 3,60. La serie 3 viene más larga, viene más de 4 metros, por lo tanto tendré un sobrante o un desperdicio de la vigueta, el cual habrá que cortar. Entonces, el proyectista tiene que decidir si voy a hacer esa en configuración simple o, por ejemplo, en la serie 1, hacer una disposición doble y no tener que cortar las viguetas, porque ya las puedo obtener en la serie 1 en la medida necesaria. Bueno, esa es una decisión de proyecto. Nosotros acá lo que estamos viendo es cómo calcular cada uno de las losas en el proyecto y en el ejemplo que estamos viendo. Correcto. Ahora, antes de seguir, quiero comentar que al no hacer el cálculo y solo elegir la vigueta porque tenía que cubrir 3,60 metros, estoy quedando fuera del reglamento. Es decir, si yo voy a comprar la vigueta porque hay que cubrir 3,60, me van a vender la S1.
y si además pongo con el bloque de 10, yo solo estoy cubriendo 510 kilogramos. O sea, estoy cubriendo como un 30% menos de lo que el cálculo me dice que tengo que poner. La pregunta a responder es, ¿esto se cae, no se cae, se rompe? Bueno, no podemos saberlo. Quizá no, quizá sí, quizá se fisure, quizá se deforme. Hay muchas opciones de esto lo que puede hacer. Ahora bien, lo seguro es que no está de acuerdo a norma. Y recordemos que al ser profesionales matriculados, estamos obligados a construir lo que se denomina buena praxis. Tenemos que construir de acuerdo a los reglamentos vigentes. En lo que hace a cálculo estructural, esta losa no verifica este proyecto. Ahora, si avanzamos un poquito más, nos vamos a encontrar con algo que no tuvimos en cuenta, que el proyecto tiene paredes. Estamos hablando de paredes de ladrillos cerámicos que tienen determinado peso. El hecho de existir una pared en esta zona que es transversal a la luz de la losa, esto nos va a generar una carga puntual en este sector. Es una carga que no se la ha tenido en cuenta a la hora del análisis de carga que hicimos anteriormente y que la tenemos que hacer. Por lo tanto, nuestro proyecto sufriría un cambio, es decir, yo tengo este sector con una losa cerámica 1 y este sector que tengo que calcular otra losa, que ahora llamo L2, donde tendrá los 527 kilogramos que ya hemos calculado de análisis de carga, pero tendrá en el medio también el peso de una carga puntual que fue estimado y calculado con la altura y la pared que está ubicada, en este caso, en la mitad de la luz. Es decir, que en la zona donde hay un tabique transversal de la losa hay que considerar el peso del mismo como una carga puntual en la mitad de la luz y calcular el momento máximo con esta carga, que evidentemente va a ser mayor que solo habiendo considerado la carga distribuida de 527. Como vemos aquí abajo, el momento máximo en este caso nos lleva a un valor de 1158 kilogramos. Es un valor mayor todavía que los 854. Y es un valor más del doble que la configuración mínima de losa que uno podría haber elegido sin hacer cálculo y solo elegir la losa pensando por la luz a cubrir. Es interesante de pensarlo porque elegir por la luz no es algo que verdaderamente está conforme al reglamento. La losa podrá tener problemas o no, pero esa es otra historia. Lo seguro que sucede es que esa losa se entra a comer todos los coeficientes de seguridad que tienen los materiales. Por lo tanto, para elegir la segunda losa, en este caso, si mantenemos el mismo altura de bloque para que la losa mantenga el mismo espesor en todo el proyecto, me fui en este caso a ubicar la serie 2, pero con una configuración doble. Por lo tanto, acá la elección del entrepiso es altura de bloque 2,5, capa de compresión 5, viguetas de la serie, en este caso serie 2, y una disposición doble, lo cual me cubre un momento admisible de 1314 mayor a lo que yo necesito. Por lo tanto, vamos a tener para este proyecto la conformación de dos losas, donde en el sector 1 vamos a tener bloque de 12,5, viguetas serie 3 con disposición simple. Y en la zona 2, donde está esta pared, vamos a tener el mismo bloque, una vigueta serie 2, pero con disposición doble. Toda la capa de compresión va a llevar una malla, es constructiva, no se calcula,
tipo CIMA 122, y además acá hay un refuerzo bajo el muro, que es lo que vamos a ver ahora. Porque nosotros hemos considerado este muro en el cálculo, pero no hemos considerado el que es paralelo, que está acá dividiendo estos ambientes. Por lo tanto, los fabricantes te informan que cuando tenemos cargas paralelas a la vigueta, que es este caso, porque estos muros son paralelos a las viguetas, los fabricantes te dicen que de acuerdo al espesor, en realidad de acuerdo al peso de la mampostería y también de la luz, de qué tan grande sea la luz de la losa, distintas formas de reforzar eso. Para un tabique de menos peso, dice que se puede colocar armadura transversal al tabique dentro de la capa de compresión, que lo que va a lograr es distribuir el peso en 2 o 3 nervios. Por lo tanto, acá dice, la carga del tabique se distribuirá entre 2 o 3 nervios con una armadura transversal de repartición. Es el primer dibujo. Y en el segundo dibujo, si tenemos más pesada la mampostería, dice, con cargas importantes se deberá hacer un nervio especial con varias viguetas. Por ejemplo, 2 o 3 viguetas. Acá colocaron 3 y también se les coloca la armadura de distribución. Y el tercer caso es hacer una viga de hormigón armado acá, directamente, que es lo mismo que se hacía con las losas unidireccionales macizas. Se colocaba una viga de refuerzo debajo de los muros que eran paralelos a la luz de la losa. Si recordarán esa clase, eso lo vimos. Entonces, esa sería una tercera posibilidad. O si no, simplemente poner 2 o 3 viguetas y siempre colocar la armadura de distribución. Muy bien, entonces, eso es lo que hemos dibujado en esta gráfica. La losa 1, la losa 2, y debajo de esta línea de pared se coloca una armadura de refuerzo bajo muro. En este caso es una armadura de repartición, puede ser un 6 cada 20, cada 25, y de esta manera queda conformada la losa del proyecto que hemos usado como ejemplo. ¿Correcto? Ahora bien, para cargas transversales, o sea, el primer caso estoy hablando, cargas transversales, ¿cuál es la solución? Bueno, los fabricantes te dicen, mira, son cargas concentradas lineales que deben tenerse en cuenta al calcular el momento flexor. Ya lo hicimos eso nosotros. Pero además, constructivamente, o sea, cuando uso la palabra constructivamente es porque no se calcula, se coloca una armadura arriba de las viguetas transversal, o sea, paralela al muro. O también lo que se puede hacer es hacer como una pseudo viga arriba de las viguetas, eliminando el bloque. O sea, es un nervio transversal rigidizante, ese sería el término. Estamos hablando que acá, arriba de las viguetas, porque las viguetas vienen de punta a punta, se le colocaría una armadura debajo del muro, constructiva, que su función es rigidizar el muro sobre la losa. Esa es la armadura constructiva. Pero lo importante es saber que en ese caso el peso fue considerado al calcular el momento flexor como una carga lineal, como ya lo hemos visto. Muy bien, hablemos del voladizo. ¿Qué pasa con los voladizos? ¿Se puede hacer voladizos en losas de viguetas? Sí, se pueden hacer. Si vamos a hacer nada más que un alero de 30 centímetros y no le voy a poner carga en el borde, bueno, se pueden hacer sin armadura adicional. Pero si lo que yo estoy calculando es un alero más grande o más aún, algún tipo de balcón, se deberá hacer el cálculo como un voladizo, como un balcón. Por lo tanto, al haber un balcón, lo que va a suceder acá es que va a aparecer la tracción en la parte superior.
porque tengamos en cuenta que el diagrama de momento es negativo y luego el diagrama de momento baja. Entonces, en el apoyo, acá, en esta línea que es el apoyo, vamos a tener un momento negativo. El momento negativo significa que tenemos la tracción en la parte superior de la losa. Entonces eso significa que deberemos construir y colocar en la parte superior de la losa una armadura que debe ser calculada para ¿qué? Para este momento flexor que nosotros tenemos en el apoyo del voladizo. Eso en cuanto a la armadura. Pero también lo que se hace es un término que en la jerga se llama macizar el apoyo. En la construcción, macizar el apoyo significa quitar de ambos lados del apoyo en una longitud que podrá variar entre, dependiendo las luces, entre 50 y 1 metro, se quitan los bloques y se llena eso con hormigón. Con hormigón, cuando uno llena la capa de compresión, logrando macizar esta zona. Ahora, ¿por qué se maciza? Se maciza porque al existir un momento negativo, la tracción está arriba y ahora la compresión está abajo. Por eso, una manera de colaborar con las viguetas es llenar con hormigón la parte inferior en las losas. Por lo tanto, lo que se observa acá es un encofrado fenólico que se coloca por debajo en la zona donde se va a macizar esa parte de la losa. Entonces, esta es la forma de generar voladizos. Después, otra posibilidad que se puede usar es generar losas continuas. Las losas continuas son bastante útiles cuando tenemos dos losas justamente pegadas y cuando uno cuela la capa de compresión genera una estructura con cierto grado de monolitismo. Entonces, imaginemos que tenemos una y dos losas de viguetas y por lo tanto nuestras viguetas vamos a suponer que las colocamos acá, ¿no? Vamos armando acá las viguetas de nuestra losa. La otra, hacemos lo mismo, a veces se ponen desfasadas para que apoyen, no se molesten en los apoyos, y así sucesivamente. Cuando se va a colar la capa de compresión se cuela toda junta. Entonces genera una losa con cierto grado de continuidad, como se ve acá en la gráfica, ¿no? Esto sería un corte, y acá ven uno un poquito perspectivado. Entonces, si yo tengo esta situación, es muy conveniente colocar en la parte superior, entre los apoyos, dentro de la capa de compresión, una armadura para que me ayude a absorber momentos en el apoyo que son negativos. Ahora, si yo deseo lo puedo calcular esto, y en realidad es bastante conveniente porque me puede ayudar a elegir una combinación de viguetas más económicas. Muchas veces eso permite elegir una serie simple y no elegir configuración doble. El hecho de armar el apoyo. Recordemos que armar el apoyo significa que el diagrama de momentos es un conjunto, es decir, yo voy a venir así y así. Que es distinto si yo eso no lo considero y considero las dos losas independientes, donde en ese caso debería tener un diagrama de momento así y otra diagrama de momento así. La diferencia que se observa es que estos momentos con los cuales dimensionaría la losa me darían series o disposición de
de viguetas dobles. Y a veces cuando yo lo hago de esta manera, estos momentos me van a bajar. Y lo que me va a aparecer es un momento negativo. Y con ese momento negativo yo podré armar unas armaduras que tomen el momento entre las dos losas. A esto se considera el armado de losas continuas usando viguetas. Al igual que el voladizo, se maciza al lado del apoyo, de los dos lados. O como mínimo se colocan bloques de menor altura para darle más rigidez a la capa de compresión. Son dos maneras de hacer lo mismo. Sobre esto vamos a volver en algún ejemplo en alguna otra clase. Por último, vamos a ver algunos aspectos de detalles constructivos. Por ejemplo, acá tenemos una mampostería portante. Es muy importante hacerle un encadenado, no apoyarla directamente en la pared para evitar fisuraciones en el apoyo cuando la losa trabaje. Es decir, un encadenado de apoyo. Y también a veces es muy conveniente dibujar una armadura superior para tomar potenciales grados de empotramiento que pueden aparecer entre la losa y la pared, sobre todo si la pared continúa. Entonces esta es una armadura constructiva que a veces se ejecuta metiéndola en el borde de la losa en la parte superior. Acá lo vemos en esta parte. Y algunos también podrían disminuir la altura del bloque, pero eso es menos importante. Recordemos que la viga es la que se apoya, El bloque no es necesario que se apoye en el encadenado, eso se puede llenar con hormigón juntamente con la capa de compresión. El bloque, bueno, tiene que llegar mínimo al borde, pero no necesita que llegue al tope como si necesita la vigueta, porque la vigueta debe apoyarse, el bloque simplemente es un aislante y un relleno. Muy bien, dentro de estas soluciones también podemos observar, bueno, acá tenemos una foto donde vemos el llenado de la capa de compresión. Observamos ahí que dejan un espacio para algún paso, alguna lucarna, que luego se corta el bloque, esto es tergopol, así que luego se corta con un cuchillo eso, y queda el vano disponible. Es interesante que los vanos en las losas cerámicas hay que tratar de programarlos en la zona donde está el material de relleno, no donde pasa una vieja, ¿correcto? Acá vemos otro ejemplo, donde tenemos una disposición de cálculo doble. Tenemos doble vigueta y bloque, doble vigueta y bloque, sobre una estructura metálica. Y luego tenemos otra solución tecnológica, pero que se calcula del mismo modo que la que hemos visto, que es la losa hueca pretensada. Estas losetas, o losas huecas, estos agujeros son los que alivianan. La diferencia con la losa de viguetas es que no llevan capa de compresión. Ya la loseta en sí mismo, dispuesta una al lado de otra, conforman la losa como si fuese una losa maciza. Lo único que hay que tener en cuenta es que entre junta y junta hay que hacer lo que se conoce como el tomado de la punta con un mortero de cemento, que es lo que estamos viendo aquí. Las estándares vienen en 30 centímetros de ancho y las longitudes no varían mucho, están alrededor de los 5 metros. Y no necesitan capa de compresión salvo que el fabricante lo indique. Bueno, acá tenemos otra con estas losetas colocadas en dos obras. El cálculo es el mismo porque el fabricante me da una planilla. En este caso, estas también son las de ya, serie A, B y C. Cada una de ellas tiene más hierro, por lo tanto tienen un momento admisible flexor mayor. Y pesan alrededor de 150 kilos por metro cuadrado. Entonces esta es otra forma
de armar un entrepiso, pero en este caso usando viguetas, usando losetas huecas pretensadas. El mismo fabricante también tiene otras, más anchas, para cubrir más luces y hacer proyectos más industriales. Acá a la derecha vemos un estacionamiento y estas losas, algunas aproximadamente tienen entre 50 y 1 metro o 1 metro y pico de ancho, y por supuesto son un poco más altas para cubrir losas más grandes con sobrecarga más grande también. O sea, estas son más de uso industrial. Acá los espesores arrancan en 10 y terminan en 30. En las primeras, que son las chiquitas, las ya 30, ahí solo se cubren 5 metros y la altura son 9 centímetros. Así que eso es otro tipo de solución para hacer un entrepiso en una vivienda. Y acá les muestro otra solución más, que es bastante conocida ahora. Esta se llama Hormilosa, es una marca, y en lugar de agujeros tiene tergopol, o sea, es una condición bastante interesante de aislante, pero como el borde de hormigón armado es bastante fino, en este caso sí necesita capa de compresión, y en cada caso el fabricante dice cómo se debe calcular, si es que necesita algún cálculo. En general, estas llevan una armadura en estas D que quedan y luego se llena todo con el hormigón y la capa de compresión. Bueno, de esta manera hemos cubierto 3 soluciones tecnológicas posibles usando losa de viguetas con ladrillos cerámicos o tergopol, losas huecas pretensadas o losetas huecas, bueno, no son huecas, son rellenas en su interior con tergopol. De esta forma llegamos al final de la presente clase. Espero que haya sido de su interés y nos veremos en el próximo video.